10 de la mañana, 37 minutos. Fue noticia hace algunas semanas el procesamiento sin prisión de 14 personas que fueron indagadas por el caso de reproducción ilícita de libros allí en las afueras de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, enfrente, en la galería que está ubicada enfrente, donde ya hace muchos años se venía llevando a cabo allí la reproducción de libros enteros o también reproducción parcial de libros de estudio. Ese caso, recordemos, terminó con el procesamiento sin prisión de 14 personas. La investigación la comenzó la jueza especializada en crimen organizado Adriana de los Santos y la finalizó el juez suplente de los Santos, Martín Gesto. El caso implicó el cierre de más de una decena de locales y allanamientos en la Galería Monte Carlo, frente a la Facultad de Derecho. La justicia les tipificó venta y reproducción y almacenamiento de obras públicas sin autorización de los titulares. Después de ese dictamen judicial comenzó toda una movida a nivel del Ministerio de Educación y Cultura, también de la Universidad de la República, de los distintos órdenes de la universidad, para poder llegar a una solución. ¿Por qué? Porque con el cierre de estos locales de fotocopiados se originaba un nuevo problema, que era la falta de material de estudio para que los estudiantes pudieran seguir sus cursos con normalidad. Comenzó días atrás una campaña del Centro de Estudiantes de Derecho que estaba destinada a la recolección de firmas para presentar a las autoridades una petición para que se revea la legislación que de alguna manera fue el puntapié para el cierre de esos locales, que es la Ley de Propiedad Intelectual. Y justamente el viernes el vicepresidente de la República, Danilo Astori, recibió en su despacho del Parlamento a un grupo de 4 personas, 4 delegados del Centro de Estudiantes de Derecho, que le presentaron una iniciativa que lo que hace es pretender modificar la Ley de Propiedad Intelectual. De alguna manera lo que se busca es habilitar la reproducción de libros para estudio sin finalidad de lucro. Y hay algo que se está viendo en estos días, Leandro, y es que más allá del cierre de esos locales, los estudiantes en varias universidades, en varias facultades, siguen recurriendo al fotocopiado de los libros en distintos locales, ¿verdad? Es algo que se da en los distintos departamentos del país, en varias facultades. Es un fenómeno difícil de controlar, como lo analizábamos aquí, incluso con las autoridades del Ministerio de Educación y Cultura y con aquella entidad que en el año 2011 fue la que presentó la denuncia, ¿verdad? La Fundación de Cultura Universitaria. ¿En qué consistió esa reunión con el vicepresidente de la República? Estamos en línea con Nicolás Brenner, integrante del Centro de Estudiantes de Derecho. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenos días a ustedes. ¿Qué rescatan de esa reunión con el vicepresidente Danilo Astori? Sí, fue una reunión sumamente positiva en la cual el Centro de Estudiantes de Derecho, conjuntamente con la FEU, elevaron un proyecto de ley al Parlamento a los efectos de considerar cambios en la legislación de derechos de autor. Los resultados o la evaluación de la reunión, como te decía, fue muy bueno. El vicepresidente destacó el hecho de que los estudiantes no solamente lleváramos la problemática, sino también que aportáramos una idea o un bosquejo para una solución. En este caso, más que una idea, un bosquejo es un verdadero borrador o anteproyecto de ley, que lo que establece son algunas excepciones al derecho de autor, tal y como está concebido en la normativa uruguaya. En nuestras leyes, el derecho de autor protege todas las obras literarias, artísticas, que puedan ser incluidas, ¿verdad?, bajo lo que se denomina propiedad intelectual. Sí. Y tiene un sistema muy magro, muy acotado de lo que se llaman excepciones. O sea, para hablar lo más claro posible, hay una regla que es que todas las obras, en este caso escritas, libros, están tutelados por el derecho de autor, y en principio no puede haber ninguna reproducción de ningún tipo. El Uruguay hasta el día de hoy, la única forma de reproducción que habilita de las obras que están comprendidas en el derecho de autor es la reproducción por citas. O sea, cuando uno cita una obra de otra persona, que debe ponerse, incluir su nombre, la edición y demás. Entonces, hoy por hoy la regla es esa, es que todos los libros que uno conoce están comprendidos en el derecho de autor,
y que no se pueden reproducir de ninguna manera, ni parcial ni totalmente, sin fines de lucro o con fines de lucro. El proyecto que presenta el Centro de Estudiantes de Derecho lo que establece es un elenco de excepciones a esa regla, que en definitiva que se plantea que en determinados casos concretos, con determinadas finalidades, se pueda saltearse esa regla, digamos, excepcionarse de esa regla, sí, y habilitar la reproducción sin autorización del autor, ¿verdad? Uh-huh. Ahora, es una iniciativa que de alguna manera rompe con los esquemas vigentes hasta ahora, ¿verdad? Y puede propiciar una discusión muy profunda con el Ministerio de Educación y Cultura, ¿verdad? Con las partes interesadas, y esto demorarse mucho en el tiempo. Sí, acá hay dos elementos. Por un lado, un elemento, digamos, de articulación y de debate, que es respecto de, cuál es el equilibrio que tiene que tener, por un lado, los derechos que están en juego, que son por un lado el derecho de autores y sobre todo las editoriales, y por otro lado el derecho a la educación y el derecho de los estudiantes. Ese es un primer elemento que es muy claro, que es un punto de debate que debe ser debatido por todos los actores, que debe ser debatido también por la sociedad uruguaya, y que en ese sentido el Centro de Estudiantes de Derecho y la FEU lanzaron esta campaña nacional buscando un poco difundir esta discusión e invitando a la ciudadanía a participar, a firmar y apoyar. Uh-huh. Por otro lado, hay un elemento que es jurídico o netamente de derecho y que tiene que ver con las excepciones, como yo te comentaba, sí, pero que tampoco es un elemento, digamos, rupturista o un elemento que no se conozca o se esté planteando algo radicalmente nuevo. Estas excepciones que yo te mencionaba, que en concreto, se habilita el no pedirle permiso al autor cuando los fines sean educativos y sin fines de lucro, o cuando esté vinculado, por ejemplo, con reposición de algún libro en una biblioteca, un libro que no se consiga más, o por ejemplo para personas con discapacidad visual que puedan reproducir esos textos, o la copia privada. Son esas básicamente las excepciones. Están establecidas en tratados internacionales, que son los mismos tratados que consagran el derecho de autor, consagran además la posibilidad de establecer esas excepciones, y además hay legislación en muchísimos países que consagran este sistema de excepcionamiento al derecho de autor. Digo, en Latinoamérica, en Colombia, en Perú, en Venezuela, en Chile hay leyes de excepción al derecho de autor. En la Unión Europea, a nivel de la Comunidad Europea, se han establecido excepciones y directrices en Estados Unidos, en Corea, en Japón. O sea, hay muchísimos países que consagran las excepciones. Lo que pasaba en el caso de Uruguay es que Uruguay ratificó el Tratado de Berna, que es el tratado que establece los derechos de autor, sí, pero no había legislado las excepciones. Entonces estábamos un poquito desactualizados, digamos, ahora, con respecto al resto de los países de la región y del mundo, en realidad. Nicolás, tú ponías como una de las excepciones el hecho de que sean libros o que sean personas, mejor dicho, que van a utilizar esos libros o esas copias de libros para estudiar. En realidad, la mayoría de estos títulos se trata de libros justamente con ese fin, es decir, prácticamente el total de los usuarios de esos libros son estudiantes. En ese caso, ¿cómo se entiende que un abogado, por ejemplo, en este caso, que un jurista se ponga a escribir un libro, genere ese material, ese conocimiento, si no va a recibir ningún beneficio a cambio? No, pero el camino, digamos, o el aspecto que tiene que ver con la retribución, tiene que ver con el sistema editorial, tiene que ver también con la reproducción de los libros, pero es un tema que en principio al día de hoy se consagra y que no se modifica. O sea, eso no se modificó. Lo que se modifica acá es solamente una posibilidad, cuando no existan fines de lucro, para hacer reproducciones, ¿verdad? Claro, pero el autor cobra en función de la cantidad de títulos que vende. Sí, claro, el autor cobra exactamente como tú lo decís. En los casos en que sea con fines educativos
y no exista finalidad de lucro, el proyecto de ley habilita a que se pueda fotocopiar, claro. Que no es el caso, vale la aclaración, que no es el caso de las fotocopiadoras que fueron allanadas, ¿verdad? En ese caso estamos hablando de una situación distinta, porque ahí sí hay un propósito de lucro y hay una finalidad de lucro. O sea, esa situación se mantiene igual, cambiando esta ley, aprobándose el proyecto que presentó el Centro de Estudiantes de Derecho, esa situación igual se mantiene de la misma manera. Lo que sí varía, por ejemplo, son las fotocopiadoras que están comprendidas dentro de los locales educativos, en la universidad o en secundaria o en primaria. Esas fotocopiadoras, siempre y cuando no tengan fines de lucro y que sean con los fines de educación, esas fotocopiadoras se estarían habilitando a que puedan hacer reproducciones, ¿verdad? Ahora, teniendo en cuenta que la mayoría de esos textos fueron creados justamente con ese fin, con el fin educativo, sí. Si se habilita si se pierden los derechos de autor con su copia, el autor prácticamente no va a recibir muy poco dinero por esa obra. Sí, bueno, ahí tenés una cuestión que más allá, hay dos temas ahí. Primero, un tema que tiene que ver con el trámite parlamentario, que es que en el proyecto que presentamos nosotros se evalúa, o sea, digamos, se sugiere evaluar el establecimiento de un canon, o sea, que las fotocopias que se realicen sobre obras comprendidas por el derecho de autor puedan tributar y pagar un canon. Eso como primer punto que está a consideración, a partir de ahora, del Parlamento. Que esa es una solución económica, de retribución económica para el autor, y más que para el autor, para la editorial. Para la editorial. Exacto. Entonces, ahí... que paguen algo, digamos. Claro, ahí eso estaría, digamos, comprendido y bueno, el Parlamento lo discutirá y evaluará si es conveniente o no establecer un sistema de este tipo. Después hay otra cuestión que es la realidad, digamos, más allá de las modificaciones legales o no, la realidad es que por los costos que tiene, la gente masivamente se inclina a comprar fotocopias, ¿verdad? Sí. Entonces, más allá, vos fíjate la situación de hoy, sin haber modificado la ley, sin nada, digamos, no es que va a bajar la venta de libros de las editoriales porque se modifique esta ley. Lo que se habilita modificando esta ley es que quienes reproducen sin fines de lucro no estén, digamos, cometiendo una ilegalidad o un delito. Otra de las cosas que se plantea en este proyecto concretamente es eliminar la sanción, que había una sanción de carácter penal, una multa, pero que en definitiva era de carácter penal, que se tramitaba ante un juzgado penal, para quienes hacen fotocopias sin fines de lucro, ¿verdad? ¿Ustedes no temen que se pierda calidad en la producción de conocimiento con medidas de este tipo? Porque, digamos, si ya es poco estimulante escribir materiales de estas características, si el autor va a recibir menos dinero aún, quizás haya mucha gente que diga... Disculpame, pero sí. A ver, acá hay dos cuestiones. En primer lugar, al día de hoy, primero, los autores, por lo menos en el ámbito de nuestra facultad, de la universidad en general, sí. Los autores en general, la retribución que cobran es muy magra, o sea, sí. Estamos hablando de que están cobrando alrededor de un 10%, un 7% del precio de tapa. 10% del precio de tapa, sí. O sea, eso como máximo, en el mejor de los casos, un 10% sobre el precio de tapa. En el caso, te pongo el caso concreto de la Facultad de Derecho. Si estamos hablando de un autor que escribe un libro, estamos hablando de un profesor de la facultad que por lo menos debe tener un grado 3, 4, 5, o sea que es un abogado, un escribano que es prestigioso, sí. Y que en el ejercicio de su profesión no le va para nada mal. Sí. Por lo general, los autores no escriben los libros, digamos, con la finalidad de decir, bueno, con esto voy a ganar plata, sino que escriben los libros por una cuestión científica, por una cuestión universitaria, por una cuestión académica. Sí. De hecho, hay muchos autores que ni siquiera cobran nada, digo, más allá de que sus libros se vendan o no cobran los derechos de autor. Y eso nos lo han manifestado a lo largo de esta campaña decenas de docentes de la facultad
que nos han dicho, yo nunca cobré un peso, yo nunca vi un peso de los libros que he vendido. O sea, eso como primera cuestión. Como segunda cuestión, lo que te decía yo, o sea, si acá se establece un sistema de cánones, en realidad va a ser mejor para el autor y para la editorial, ¿verdad? Uh-huh. ¿Y no es mejor buscar una solución que beneficie directamente a los estudiantes que realmente no pueden pagar, no pueden comprar un libro, y no una solución genérica como es esta? Porque todos sabemos que hay mucha gente que estudia en la Universidad de la República, pero que podría pagar sus libros. De hecho, hay mercados en negro de muchas cosas, y la mayoría no se nos ocurre, no sé, ir a comprar medicamentos a una feria, porque por más que el medicamento sea caro, vamos y lo compramos en la farmacia. En esto sucede lo contrario, lo primero que se hace es que, a ver, el planteo que tú me haces es perfectamente, es algo totalmente discutible. Nosotros lo que definimos y que de alguna manera impulsamos es algo que, como te decía yo, que está establecido en más de 100 países, o sea, no es algo que afecte a los autores, es algo que está probado en la práctica, de que no elimina el negocio editorial, ni la empresa editorial, ni como me decías tú, si baja la calidad científica. O sea, esto se hace desde Estados Unidos, que es el país más defensor de los derechos de propiedad del autor, para abajo en decenas de países. Y ninguno de esos países ha dejado de producir libros. Pero son países con realidades distintas, ¿no? La mayoría de ellos, las universidades, no, pero tenés países, por ejemplo, universidades pagas. Pero tenés países como Chile, tenés países como Colombia, tenés países, esto es algo que es transversal, que está establecido en países con distintos índices económicos, socioeconómicos, sistemas políticos, y la empresa editorial, no ha dejado de existir de ninguna manera. O sea, es más, es algo que está previsto en el propio Tratado de Derecho de Autor, como yo te decía. O sea, si uno se pone a leer el tratado, el artículo 10 concretamente, el convenio de Berna, que es la primera legislación internacional que existe sobre este punto, el convenio regula que siempre y cuando existan fines honrados se puede excepcionar al pago de la licencia y a los derechos de autor. Eso surge del convenio claramente, y como te decía, hay decenas de países de distintas características que lo han regulado sin tener consecuencias negativas para el mercado del libro o el mercado editorial. Por eso yo te decía que es una discusión que nosotros queremos que se impulse, que le hemos dado, porque también acá lo que está en juego es, acá hay, por decirte un dato, en la universidad debe haber arriba de 100.000 estudiantes. Hay estudiantes que pueden pagar libros y hay estudiantes que no pueden pagar libros. Claro. Sobre todo si tuviera que pagar todos los libros, te diría que muchísimos estudiantes no estarían en condiciones de acceder ni permanecer en la universidad. Claro. Bueno, nos queremos poner restrictivos respecto del tema derechos de autor y no habilitar el fotocopiado. Genial. ¿Qué consecuencias tiene eso? ¿Cuántos cientos, miles de estudiantes universitarios se verían forzados a dejar la universidad? Porque estamos hablando de los costos. Si uno se va a un extremo, ¿verdad?, y es restrictivo con respecto a esto, uno tendría que comprar cada libro que le fuera indicado. Sí. Bueno, estamos hablando de costos que son bastante grandes, ¿no? Sí, en muchos casos. Derecho nomás tiene una bibliografía básica de arriba de 120 títulos. Claro, en muchos casos también muchos de esos libros podrían revenderse porque no se utilizan durante toda la carrera. Pero además, por eso te lo planteaba, ¿no sería bueno impulsar una medida que beneficie a aquellos que realmente no pueden pagar y no una medida genérica? Sí, bueno, después la universidad obviamente tiene su sistema de becas, que lo hace. Está el Fondo de Solidaridad, sí, que es un sistema que fue creado en la década del 90 y que hasta el día de hoy sigue vigente, que es un sistema de becas y que es, como tú me decís, enfocado a los estudiantes que no pueden pagar. Que socioeconómicamente tienen una dificultad. Es obvio que eso nunca alcanza, ¿verdad? La universidad además tiene su propio sistema de becas a través del bienestar universitario, y en la Facultad de Derecho también hay un sistema de becas de la facultad y un sistema de becas del Centro de Estudiantes de Derecho.
Además, la facultad en concreto, respecto de este punto, que eso trascendió la semana pasada, tomó 2 medidas concretas, como que fueron la compra de un fondo de libros por 250.000 pesos para la biblioteca, para reforzar la biblioteca, y además el establecimiento de otro fondo para llamar a docentes, para que estos docentes produzcan materiales de estudio, y esos materiales de estudio sean libres de derecho a autor, o sea, que se puedan descargar desde la página web de la facultad o desde la plataforma EDO. A su vez, el Centro de Estudiantes de Derecho este año presentó un proyecto antes de que pasara esto, y sin estar en conocimiento de que esto iba a pasar, de libros digitales para la Facultad de Derecho, que ya fue presentado al Consejo y que está siendo evaluado. Y por otra parte, este año justo también, y antes de que sucediera todo esto, el Centro de Estudiantes de Derecho también sacó una edición con un tiraje de alrededor de 10.000 libros de estudio, que tienen sobre todo normativos, o sea que son elementos que no están, textos que no están comprendidos dentro del derecho a autor, porque son leyes, y esos libros, de los 10.000, arriba de 5.000 o 6.000 fueron entregados gratuitamente a los estudiantes, y los otros que se vendieron a un costo realmente muy bajo, se estoy hablando en el entorno de los 50 pesos. Claro. Libros con una buena calidad de impresión, con una buena edición, y que bueno, esos también son, digamos, paliativos y medidas, como mencionabas vos, medidas concretas hacia poblaciones específicas que hay en la universidad. Ahora, más allá de todas esas medidas, hay una cuestión de fondo y hay una discusión de fondo que es muy interesante, que tiene que ver con esto, que bueno, en definitiva, si nosotros, ¿cómo equilibramos el derecho a la educación con el derecho de propiedad sobre las obras literarias, artísticas y científicas? Hay casos que son disímiles. Una cosa, por ejemplo, es una patente, una matrícula que se pueda establecer sobre un desarrollo de software que tenga fines comerciales, y otra cosa, por ejemplo, es un libro de doctrina o jurisprudencia o un libro de comentarios de derecho. O sea, para que la ciencia, para que la universidad, voy al caso de nuestra facultad, el derecho tome determinado estado de relevancia y pueda seguir avanzando científicamente, es necesario que se difundan las obras, o sea, es necesario. ¿Cómo se difunden? Bueno, esa es la discusión en la que estamos. Si esa difusión tiene que ser solamente a instancias de un pago del costo del libro, o si además Uruguay como Estado quiere regular políticas y legislar para que esa difusión también se pueda hacer de forma no onerosa, siempre y cuando los usos y los fines sean honrados y sean con fines educativos. Esa es la discusión en la que estamos. Bien. Y no hay una solución que sea, justamente, bueno, el planteo nuestro es que no hay una solución, digamos, que no podemos pensar una solución única, ¿verdad? Bien. Hasta ahora, desde que se creó la ley de derecho de autor, que es, para que te das una idea, la ley 9.700 y pico, y estamos hoy en la ley 19.000, o sea, deben haber pasado arriba de 50 años. Durante estos 50 años, el derecho de autor en Uruguay fue absoluto. Y cualquier fotocopia o reproducción que se hiciera sobre una obra comprendida en el derecho de autor era ilegal, y además tiene prevista al día de hoy una pena, en algunos casos una pena que puede ser de penitenciaría con privación de libertad, y en otros casos una pena que es de multa, pero que también es una sanción penal, o sea, no es una sanción administrativa o civil, es una sanción penal. Nicolás, esa es la situación hasta el día de hoy. El debate que se plantea el día de hoy es, bueno, si en algunos casos con finalidades que son honradas, que son de interés nacional además, porque el avance de la cultura, de la ciencia, está comprendido, y de la educación está comprendido dentro de los intereses del país entero, si con esas finalidades se puede excepcionar ese derecho. Esa es la discusión que va a tener que dar también el Parlamento, ¿verdad? Porque ya está el proyecto presentado. Nicolás, te agradecemos mucho tus minutos esta mañana. Dale, muchas gracias. Que pases bien. Era Nicolás Brenner, integrante del Centro de Estudiantes de Derecho.